Las buenas obras son la característica de la iglesia. Las buenas obras son la característica de los hijos de Dios. Las buenas obras es lo que marca la diferencia entre el evangelio predicado, escuchado, pero queremos un evangelio activo, que se note, que se ponga en práctica. Pues entonces es un evangelio práctico, aquel evangelio que no solo habla, que no solo se escucha, que no solo se ora, que no solo se limita a congregarse en un cierto día, en un cierto horario, en un cierto lugar. El evangelio de Jesucristo es un evangelio activo, de acción, y que conduce a muchas obras. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? Que tanto usted como yo podemos ser obreros, es decir, podemos tener una parte en este maravilloso reino de Jesucristo. Podemos tener una parte para poder actuar, para poder servir, para poder obrar, para poder laborar. Por eso que el Señor en su palabra nos dice que nosotros, los hijos de Dios, no vamos a pasar desocupados, nos vamos a pasar por ahí distraídos, perdiendo el tiempo. No, yo creo que igual como usted y como yo, cualquier padre regular, normal y natural se ocupa que sus hijos estén desarrollando habilidades, estén desarrollando disciplinas, buenas costumbres, para que esas buenas costumbres sean la práctica de su día a día. Nadie quiere tener un hijo baldado, postrado, paralítico. Más bien anhelamos que nuestros hijos vayan creciendo sanos, fuertes, llenos de salud, llenos de vida. Y cuando usted les ve a sus hijos estudiar, hacer una tarea en casa, lavar los platos, barrer por ahí, cuando salen al patio, corren, saltan, brincan, y usted ve la actividad, eso es un síntoma de salud. Aunque no siempre, entendemos que el estar siempre ocupado y activo no siempre demanda una salud plena o completa, pero es una muestra de que hay actividad, hay acción, de que no estoy atrofiado, que no estoy enfermo, que mi cuerpo me está dando energía suficiente para hacer las cosas. Bueno, para eso se trata, estar congregado virtualmente, presencialmente, para que usted se llene de la energía, se llene del Espíritu Santo de Dios, se llene del amor que nos da nuestro Padre Celestial, para que usted tenga la energía. Claro, también si hay alguien que esté enfermo, lógicamente los ancianos oramos por los enfermos y se sanan, y el Espíritu Santo está velando para que usted goce de salud también, física, emocional, espiritualmente. O sea que Dios va a velar para que estemos libres, para que estemos sanos y para que estemos con energía suficiente de poder hacer las buenas obras, que son la característica principal de una iglesia saludable, la característica principal de hijos de Dios que han llevado su vida a la práctica del evangelio. Todos escuchamos la palabra de Dios de alguna u otra manera. La pregunta es, ¿cuántos lo van a practicar? Alguien podría decir, bueno, y como yo vengo escuchando ya varios mensajes, tengo mucho tiempo en la iglesia, he participado de alguna otra comunión por ahí, ¿qué me toca hacer ahora? Lo que le toca ahora es a la práctica. Aún los maestros en las escuelas, en los colegios, universidades, les enseñan a nuestros estudiantes mucha teoría. Pero lo más importante es complementar esa teoría con la práctica, y usted lo sabe muy bien. Pues en la vida espiritual nos corresponde hacer lo mismo. Nosotros nos alimentamos, bien dice la Escritura, no solo de pan vive el hombre, sino que también de todas las palabras que salen de los labios de Dios. Es un alimento, es una instrucción, a veces es una corrección. La palabra de Dios tiene diferentes aspectos y diferentes propósitos que nos imparte hacia nuestra vida, para que en el caso, en la necesidad que tengamos algo especial y específico, la palabra pueda actuar y pueda proveer de nuestra necesidad. Pero más allá de eso, si ya la palabra nos ha salvado, nos ha restaurado, nos ha levantado, ahora nos ha alimentado, y algunos ya estamos ya hasta sobrealimentados. La pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a seguirnos alimentando? Sí. ¿Vamos a seguirnos libertando? Sí. ¿Vamos a seguir creciendo en el conocimiento de Dios? Sí.
Pero hay algo más que la iglesia debe empezar a empujar, como le dicen a las mujeres en el hospital, push, cuando viene la criatura a ese nuevo nacimiento. Quizás usted ahora necesita ese empujón del Espíritu Santo para que hagamos las buenas obras, como es el mensaje de este día. Número 1, porque las buenas obras glorifican a Dios. Lógicamente es usted el que se va a llevar el aplauso, el reconocimiento, pero en su corazón usted sabe que no fue usted, que usted está haciendo todo esto para que la gente de alguna manera, directa o indirectamente, reconozcan al Todopoderoso. Número 2, las buenas obras enriquecen su vida. Lógicamente, Dios se lleva el mayor reconocimiento, Dios se lleva el aplauso. Al final del día, el que queda presente es el nombre de Jesús. Pero a usted, al ser un servidor, un practicante de la Biblia, al ser un practicante diario, constante de su fe en buenas obras, eso a usted le da una riqueza, un valor especial en su ser. Por eso hemos escuchado maravillosos testimonios de personas que antes estaban de pronto sumergidos en un vicio, estaban quizás en las calles, estaban en unas condiciones deplorables. Llegó la palabra, los levantó, los sanó, los transformó y ahora pueden dar testimonio de que son ricos. Acuérdese que la riqueza no es solamente tener dinero o acumulación de bienes o propiedades, porque tristemente hay personas que teniendo todo eso podrían ser pobres. Se dice por ahí que había una persona tan pero tan pobre, pero tan miserable y pobre, que lo único que tenía era dinero. Porque la riqueza no es dinero, es parte, pero no lo es todo. Y la riqueza viene a través, una vida digna, rica, hermosa, viene a través del obrar espiritual, piadoso, como dice la palabra. Número 3, las obras, las buenas obras que podemos practicar serán un ejemplo digno de imitar. Usted quiere dejar un legado a sus futuras generaciones. Usted está preocupado de amasar una herencia para sus hijos. Usted está sacrificándose día a día para darles tal y cual cosa y las mejores a su familia. Déjeme decirle que lo más hermoso, lo más poderoso y lo más grande que usted le puede dejar a la vida, a sus generaciones futuras y a su propia familia y a su propio nombre, son las buenas obras, porque las buenas obras serán un lindo y maravilloso ejemplo que imitar. Cuando usted y yo no estemos en esta tierra, ¿qué la gente imitará de usted y de mí? ¿Habremos obrado tan pero tan especial que la gente diga: yo voy a hacer lo mismo que este hombre estaba haciendo? Porque sus obras son dignas de imitar. Número 4, las buenas obras, al ser practicadas, tienden a estimular a que otros también lo puedan hacer y que puedan hacer sus propias tareas. Cuando la gente le ve a usted trabajando, laborando, activo, eso contagia de alguna manera positiva a las otras personas también, a que ellos participen en sus propias tareas, en sus propias actividades. Lógicamente, para aquellos que no tienen ninguna tarea, usted les va a dar un ejemplo y su propia vida podría decir: imítenme a mí, hagan lo que yo estoy haciendo. Si usted no sabe qué hacer, cuando no tenemos un propósito personal, tratamos de copiar e imitar a otros. Y eso está bien, porque de pronto imitando a otros encontramos al futuro nuestro propio camino, nuestro propio propósito, nuestra propia identidad.
Me recuerdo de muchos testimonios, de muchos hermanos, de muchos amigos, que imitando a otros predicadores se convirtieron ellos en predicadores. Muchos hermanos que imitando a un cantante, a un artista, lograron imitar de tal manera que después pudieron despuntar por ellos mismos. ¡Qué lindo! O sea que la imitación, podríamos decir, no es malo, siempre y cuando usted lo está usando como un primer paso, un camino para abrirse paso después a su propia identidad. Y claro, mire todos estos nuevos artistas, estos nuevos cantantes, estos nuevos hombres y mujeres de Dios que se van levantando, es porque ellos imitaron en algún momento de su vida al principio, pero pudieron reconocer sus propios valores, sus propios talentos, y ahora ellos y cada uno están obrando, practicando, y ahora ellos pueden ser dignos de que otros ahora les imiten a ellos. Esto me hace pensar también una frase del doctor Maxwell cuando dice que la gente admira mucho sus frases, sus dichos, sus refranes, sus reflexiones. Pero él dice en sus libros que sus mejores frases ni siquiera son de él. Él las imitó de otros. Así que, queridos hermanos, imitemos lo bueno para que podamos practicar, y una vez que lo practiquemos podamos animar a otros, influenciar a otros a que los otros también se levanten. El momento que tú, mi amigo, te levantes a servir a Dios, el momento que tú te levantes comprometido a obrar en buenas obras, te aseguro que el Espíritu de Dios te va a ayudar para influenciar en toda tu familia. Por eso la palabra nos dice que cuando yo me comprometo a servir a Dios, los demás de mi casa también lo harán. Específicamente, la Escritura dice, mi casa, yo y mi casa, perdón, Él va de primero. Aunque literariamente no está muy acorde, pero indica la primera persona que va a dar el ejemplo. Y por eso dice, yo y después mi casa serviremos a Jehová. Porque el ejemplo es clave. El ir por delante, el tomar la iniciativa es indispensable. Y por eso le animamos que usted se levante ahora a practicar buenas obras, porque con estas usted estará estimulando a que los otros también hagan sus propias tareas. No hay nada más hermoso que nosotros podamos soñar de que por el hecho de que nos hayamos levantado a servir a Dios, otras personas, aún virtualmente, que nos acompañan semana a semana, ahí, aún a la distancia, separado por kilómetros y kilómetros de distancia, puedan tomar decisiones como por ejemplo esta: ser un obrero de Dios, servirle a Dios, convertirse en una persona que da gloria a Dios, que se enriquece a sí mismo. En su vida habrá una riqueza, una dignidad importante, que es un ejemplo para otros. Y el último que le había mencionado, inspira, estimula a que otros también se levanten a hacerlo. Y este es el que le menciono. Impresionante poder nosotros soñar con el hecho de que habernos nosotros levantado a servir a Dios, usted allá también se pueda levantar también. Y que nuestra práctica, nuestro compromiso, nuestro servicio le estimule a usted para que usted haga su propia tarea. Usted no tiene que copiar e imitarme a mí específicamente, pero el ánimo es que sí, usted descubra su propio llamado, su propia tarea, su propia misión, y que de alguna manera, si nosotros le podemos influenciar, estimular, animar, para que usted se levante y haga lo que Dios a usted le ha llamado a hacer, entonces será una doble victoria, porque Dios me levantó a mí y por medio de ese ánimo ahora le está levantando a usted. Mire, tremendo. Siempre la gloria es para Dios, y así funciona las buenas obras. Y último elemento es que demuestra la realidad de su fe. En último caso, practicar buenas obras
no es solamente un mandato del Señor, no es solamente una conducta espiritual, bíblica, sino que al final de casos van a demostrar, querido hermano, querida hermana, querida iglesia, tus buenas obras solamente demuestran que tu fe es real. La fe muchas veces se queda en un concepto, y que muchos se lo saben, por supuesto, de memoria. Pero cuando esa fe, ese sentir, esa experiencia maravillosa que usted logró percibir de Dios, y claro, si usted todavía es una persona inicial en los caminos de Dios, que usted no ha tenido mayores experiencias espirituales, le animo para que usted busque de todo su corazón a Dios y busque esas experiencias. Pídale a Dios, dígale: Señor, yo quiero experimentarte, yo quiero sentir que tú estás conmigo, que tú eres real. Y usted va a gozar de lindas experiencias espiritualmente con Dios, y eso va a ser fenomenal si usted lo puede desarrollar en su vida. Pero aquellos que ya tenemos experiencias espirituales y que hemos conocido a Dios, Dios se ha glorificado de una, de otra, tenemos varios testimonios, no solamente nuestros, sino que hemos oído y percibido del resto de la iglesia y la congregación. Hoy en día, ¿de qué nos sirven esas experiencias? ¿Para qué nos sirve el conocimiento? Algunos que tuvimos el privilegio de estar con un maestro, con un mentor, en una academia, en un instituto bíblico. A la final de cuentas, si todo eso no es traducido, no es puesto en obra, en práctica, entonces toda esa fe que decimos tener, que decimos comprender y haber experimentado, se va diluyendo con el paso del tiempo si no hay una buena obra que pueda retroalimentar ese testimonio. Por eso, como última recomendación para que usted practique buenas obras, es porque definitivamente demuestran la realidad de su fe. Y quiero mencionarle brevemente algunos pasajes de la palabra que van a complementar el mensaje de las buenas obras. Inclusive, desde que el Señor Jesucristo encomendó, nos dio la comisión, esa misión de ir a todo el mundo, el Señor nos dijo: vayan y hagan discípulos. Y sabe que eso es una buena obra, es tener la decisión, la determinación de obrar. Y en primer lugar, Mateo 5 versículo 16 nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El primer punto que le había mostrado es que nuestras obras glorifiquen a Dios, y ahí lo dice Mateo 5:16, que vuestras obras glorifiquen a Dios. Segundo, le había dicho que las buenas obras enriquecen la vida. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 18 nos dice: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 18. Tercer elemento de las buenas obras es que dan un ejemplo digno de imitar. Tito capítulo 2 versículo 7, ¿qué dice? Tito 2:7 nos dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Somos el ejemplo de buenas obras. Nos presentamos nosotros a nosotros mismos. Número 4, tiende a estimular a los otros a sus tareas. Mire conmigo la palabra que dice el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 24: y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mire qué precioso. Y finalmente nos dice la palabra del Señor en Santiago 2:17:
Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Una fe sin obras está muerta en sí misma. Queridos hermanos, esto debe despertarnos y llamarnos la atención y llevarnos a reconocer si nuestra fe es una fe muerta. Pero yo me he pasado en la iglesia 20 años. Yo he sido un ministro, un predicador, un evangelista. Yo he sido un hombre de fe. Pero si es una fe que no tiene obras, según Santiago capítulo 2 versículo 17, es una fe muerta. Y usted no quiere una fe muerta. Usted no quiere un Cristo muerto. Usted no quiere un Cristo enterrado, ni crucificado, ni sepultado. Usted quiere un Cristo vivo. Usted quiere un evangelio vivo. Usted quiere una palabra viva. Porque su fe tiene que estar viva. Entonces, ¿yo qué hago? Si hoy estás reconociendo que tienes una fe muerta, es porque no has practicado tu fe. Es porque no tienes buenas obras. Empiece a hacer buenas obras. No hay límite. Desde lo más sencillo hasta lo más grande que usted pueda hacer, si usted lo hace por amor, si usted lo hace en el nombre de Dios, y si usted lo hace con diligencia, haciendo lo mejor que usted puede, no lo último ni las sobras, o sea, lo sobrante, esas obras van entonces a darle vida a su fe, y usted podrá ser una persona que glorifica a Dios. Con esas obras en su fe, usted va a poder ser un digno ejemplo de imitar. Usted va a estimular a otros para que también se levanten a hacer sus tareas. Usted va a vivir una vida rica espiritualmente. Finalmente, Santiago, el siguiente versículo, capítulo 2, versículo 18 nos dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sí ve qué interesante? Algunos solamente hablan y hablan y hablan y hablan, pero como decimos muchas personas, ya no queremos palabras, queremos hechos. Ya no queremos más predicaciones, más sermones, más enseñanzas hermosas, lindas, bien organizadas, bien preparadas, teológicamente nutridas. Muchas veces ya no hace falta tanta predicación, ni tanta teoría, ni tanta doctrina, aunque todo eso es importante. Pero estamos hablándole a un pueblo que está con una fe muerta, porque solamente escuchan. Y hoy, con la facilidad de la tecnología, usted bien podría pasarse todo un día escuchando sermón tras sermón, predicador tras predicación, cántico tras cántico, alabanza tras alabanza, y al final del día llegar cansado a su cama a dormir. Pero sabe, no practicamos nada de la fe. El oír es bueno, pero la palabra dice que no queremos solamente oidores, sino que usted tiene que ahora transformarse en un practicante de lo que usted ya ha escuchado. Yo doy gloria a Dios porque en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena, confinamiento, al habernos quedado en casa, hemos tenido grandes oportunidades de escuchar grandes predicadores, de escuchar grandes mensajes, de conocer poderosos ministerios. Y eso está muy bien. Pero ahora el llamado es, con todo eso que has aprendido, con todo eso que has escuchado, con todo eso que te has nutrido de las páginas de internet, de los ministerios, de los videos de YouTube, todo eso ahora lo tienes que poner por obra. Buenas obras es lo que el Señor ahora quiere empujarnos, quiere animarnos, quiere motivarnos a que usted y yo salgamos a hacer buenas obras. Lógicamente, las buenas obras comienzan desde nuestra propia casa, y así se va extendiendo, como dijo el Señor Jesucristo: cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos. Es decir, podrán dar testimonio de lo que yo les enseñé, pero también su propia vida será un testimonio caminante. Y me serán testigos, dijo el Señor, en Jerusalén, es decir, en su propia casa, en Judea, lo que viene después,
Samaria, lo que viene a continuación, y hasta los fines de la tierra. Comience en su casa haciendo buenas obras. Comience en su hogar demostrando que su fe es una fe viva. Porque no hay nada más triste, mi hermano, que sus propios familiares se quejen de su poca práctica y señalan y dicen: pero este no va a la iglesia, y este no es hermanito, y este no es el aleluya, y este ya no se entregó al Señor, ya no está leyendo la Biblia, no se pasa en el internet de prédica en prédica. Es una fe muerta, porque la familia, no hay testimonio a la comunidad, a la sociedad. Y es ahora el tiempo de que usted y yo nos levantemos en el nombre del Señor Jesucristo, y como Él nos dijo en su palabra en Mateo 28, 18, 19 y 20: por tanto, id y hagan discípulos de todas las naciones. Ahora nos corresponde, amada iglesia, hermanos y amigos, levantarnos e ir a hacer las buenas obras. Vamos a hacer las buenas obras en el amor de Jesucristo. Y quiero terminar diciendo lo que dice el libro de Apocalipsis, porque todo esto siempre tiene un gran final. Habrán personas que hoy tomaron la palabra de Dios y se levantarán como obreros, se levantarán como servidores e irán a hacer buenas obras. ¿Sabe lo que dice al final? Nos adelanta la palabra lo que pasará. Apocalipsis capítulo 2 versículo 2. El Señor mismo, revelando su palabra, dice: yo conozco tus obras. Está hablando Jesucristo en la revelación que le dio a Juan, conocida como el Apocalipsis, el libro que queda al final de su Biblia. Capítulo 2 versículo 2. El mismo Señor Jesucristo dice: yo conozco tus obras. Por eso es menester que usted empiece a acumular obras dignas de su fe delante de la presencia de Dios, porque el Señor las conoce. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, a los negligentes, a los vagos, a los perezosos, a los irresponsables. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles, a los que se dicen ser los obreros. Sus obras se prueban a sí mismas, porque solo dicen, pero no hay obras, no hay hechos que sustenten las palabras. Porque dicen ser apóstoles, pero no lo son, y los has hallado mentirosos. Queridos hermanos, en la realidad de la palabra de Dios, o podemos ser encontrados honestos, reales, verdaderos, o podemos ser encontrados como holgazanes, vagos, perezosos, irresponsables y mentirosos de paso, porque decimos unas cosas que no estamos haciendo. La única forma de comprobar que tu fe es verdadera serán tus obras dignas de glorificar a Dios, obras dignas que te den dignidad a ti mismo, riqueza a tu persona, a tu familia, obras buenas que sean dignas de que te conviertas en un ejemplo a imitar, obras dignas de que van a poder animar, estimular a otros para que también hagan su propia misión, su propio llamado. Y obras buenas o buenas obras que puedan demostrar que tu fe no está muerta, está viva. Qué pena si hay personas que han estado viviendo con una fe muerta, con un Cristo muerto, con un evangelio raquítico que no sirve para nada. Hoy es el tiempo de cambiar, no de iglesia, no de templo, no de religión. Es tiempo de cambiar la fe por una fe viva, activa, poderosa, que en el amor y en la misericordia de Dios no hay nada imposible. Ese es el evangelio poderoso de Jesucristo, que usted tiene que abrazarlo. Usted lo recibe por fe,
Usted se llena por fe, pero eso te va a impulsar a practicar todas las cosas que son buenas, cosas que son agradables a Dios, cosas que benefician a la sociedad, al público. Obras que no buscan tu reconocimiento, tu aplauso, sino que son obras que engrandecen el reino de Dios. Porque usted no es un obrero para usted mismo, usted no es un obrero asalariado, usted no busca enriquecerse, usted no busca títulos, usted no busca aplausos. Usted va a buscar que el reino de Dios, que el nombre de Dios sea puesto por lo más alto.